Bienvenidos a otro capítulo del Arte de Contar. Hola, hola, ¿cómo van? No, por Dios. Vaya el plan. Bienvenidos a otro capítulo del Arte de Contar. Me alegra muchísimo volver a iniciar estos capítulos, este espacio grabando con ustedes y especialmente porque va a iniciar un nuevo formato para que todos puedan participar. Como pueden ver, estamos en una nueva locación, un nuevo espacio. Es diferente porque vamos a iniciar unos videos diferentes, donde todos pueden participar, ya que vi por ahí unos comentarios de algunas personas que me decían que les gustaban mucho los capítulos, que también querían participar, pero pues que sentían que de pronto las historias no eran como tan largas para durar un capítulo completo, e incluso algunos que me decían que sentían que no eran de pronto como muy importantes o llamativas, pero entonces no. Queremos que todos participen, que todos sientan que este es un espacio para que puedan contar sus historias y sus anécdotas. Entonces, también como pueden notarlo el día de hoy, me acompaña mi hermana Camila. Hola. Cami nos va a acompañar en varios capítulos, me va a apoyar mucho en este proyecto y también vamos a tener algunos invitados, personitas que quieran participar, bienvenidos. Vamos a hacerlo por temas. Entonces, cada semana se va a publicar un tema en mi Instagram y en mi Facebook para que ustedes puedan, por mensaje directo, enviarme esa anécdota o esa historia que quieran contar basado en el tema de esa semana. Y ahí también podemos mirar quiénes quieren de pronto participar según el tema. ¿Listo? Entonces, el tema del día de hoy, porque está mi hermana, es el tema de los hermanos. Todas esas quejas que tenemos de nuestros hermanos, esas anécdotas graciosas, divertidas, incluso tristes, se van a contar aquí también. Entonces, empecemos por unas de nosotros. Nosotros somos 3 hermanos, mi hermano mayor, luego está Cami y yo soy la menor de los 3. Listo. Bueno, entonces arranquemos con una historia de por allá cuando teníamos como unos 10 años más o menos, ¿sí? Yo creo que estábamos más chiquitos. Yo creo que nosotros teníamos por ahí unos 7 años. Yo creo que Julián era el que estaba como de 10, 11 años. Estábamos muy pequeñas. Por la historia van a comprender por qué estábamos como tan pequeñas. Bueno, listo. Entonces estábamos nosotros por ahí de los 7, 8 años. Bueno, ¿cuánto nos llevamos? Se lo preguntan a mi mamá, ella va a decir 18 meses. Siempre les va a decir, se llevan 18 meses. Pero obviamente en cuestiones escolares y demás, pues nos tenemos diferencias de 2 años. Pero mi mamá va a decir que 18 meses. Exacto. Bueno, entonces ahí con la diferencia de los 2 años estábamos más o menos, y como de los 8 años, los 6 y con William pues los 10, 11 años por mucho. Entonces, para esa época se hacía algo pues aquí como cerca donde vivimos que se llamaba las vacaciones recreativas, ¿cierto? Era como algo del distrito, como sí, que uno se podía inscribir de manera gratuita. Sí, entonces lo que hacían era pues los papás inscribían a los hijos de acuerdo a las edades, los ponían como en unos grupos de pues para participar en eso, que les hicieran unas actividades acorde a la edad, para diferenciarlos y demás. Y pues esos grupos que se organizaban tenían un monitor, un instructor que se encargaba de hacer las actividades y responder por cada grupo de niños, ¿sí? Sí. En los grupos, obviamente por la cercanía de edad, nosotros quedamos en un grupo. Sí. Y mi hermano, como si es mayor, él quedó en otro grupo diferente. Obviamente a mis papás les da mucha seguridad que nosotras estemos juntas, van a entenderlo, pero pues a ellos les da más tranquilidad que de pronto nosotras estemos juntas, porque pues como éramos pequeñas nos podíamos como cuidar mutuamente, ¿no? Bueno, igual así no quedáramos como en el mismo grupo, como que el hecho de que fueran mis papás y mencionaran que éramos hermanas, pues lo que hacían era juntarnos en el mismo grupo. Bueno, pasa esto para las vacaciones recreativas y llegan, bueno, unas actividades que tuvimos de salir a unos parques, no sé, decorar unas camisetas, pintar, y llega el día en que íbamos a ir al Salitre Mágico. Ese día del Salitre Mágico, pues la idea era recorrer el parque, montar en las atracciones y demás, y como pues se van tantos, o sea, en las vacaciones recreativas eran tantos grupos diferentes, pues para moverse también en las diferentes actividades, llega la hora en la que paramos al baño y estábamos entrando todos pues por grupitos de las mismas edades y yo creo que nosotras entramos al tiempo como a los mismos cubículos y de pronto, no sé, yo hasta hoy digo que yo salí primero
de pronto no la vi y cuando yo volví como a entrar al baño ya no la encontré o no nos cruzamos. Ella dice que yo me fui con el grupo porque yo iba a arrancar y la dejé botada, pero yo no creo. Yo creo que no nos cruzamos, algo pasó y pues yo arranqué con el grupo, obviamente porque yo estaba diciendo que se había perdido mi hermana, yo estaba llorando porque pensaba que se me había perdido, que qué iba a decir, qué iba a hacer. Obviamente porque la mayor me perdió, confían en ella y va y me pierde. Pero ¿para qué se va? Bueno, es que igual nunca hemos podido decir quién se fue primero, quién dejó a quién, porque es que ni siquiera me acuerdo quién entró primero al baño. Pero seguramente la primera que salió no revisó bien. Yo no ni siquiera me acuerdo de haber devuelto a revisar. Yo solo sé que salí y el grupo ya no estaba. No, yo sí me acuerdo. Yo le estaba diciendo que yo me... cuando hablamos a cada rato del tema, porque siempre dice que yo la abandoné. Pero claramente. No, yo tengo recuerdos leves, o no sé si se me cruzan los recuerdos como con algo, tal vez cuando uno sueña que recuerda que estuvo en el colegio y todavía piensa que está entrando a los baños, que está entrando a las clases, que va tarde para la clase. No sé si se me cruza con eso, pero yo tengo en el recuerdo que yo volví a los baños y entré y abrí los baños, miré por debajo a ver si estaba y pues no la encontraba. ¿Qué pasa? Pues yo me fui con el líder, como el recreacionista con el que yo estaba, y la idea era como ir buscando, ¿sí? Irla buscando, pero pues sí, no recuerdo mucho. El caso es que después Laura ve a una de las personas con las chaquetas como de distrito, de los que son los recreacionistas. Es una parte que de pronto usted no se acuerda porque la viví yo sola. Yo salí del baño. Yo salí del baño y no la vi. Salía de la puerta, no estaba el grupo. Por eso yo creo que Camila salió primero y seguramente salió y se dio cuenta que el grupo ya se iba y ella se fue detrás con ellos y me había abandonado. O sea, ahí por alguna razón yo salí y no había nadie. Entonces yo dije, no, pues mientras vuelven por mí, pensando que iban a volver por mí, voy subiéndome a algunos juegos y demás. Me acuerdo que habían hartos juegos, pues eran de niños pequeños ahí en el salitre y yo me puse juegue y juegue. Yo creo que me subí como a unos 5 o 6 juegos, incluso yo repetía juegos que me gustaban mucho y veía que no había fila, entonces yo sígame subiendo sola y sola y sola entre los cubículos del baño. Pero vuelven tarde. Entonces ya hubo un punto donde ya me subía a tantos juegos que me entró la nostalgia. Y yo dije, Dios mío, no volvieron por mí. Entonces me puse a llorar en pleno juego y una chica líder, pero es que yo creo que habían como separado todo el parque para esas recreaciones. De pronto sí lo cerraron para porque eso. Si era a nivel distrito, de pronto lo estaban utilizando ese día solo para eso. Y solo habían de verdad guías de cada uno de los grupos. Entonces yo vi a alguien de la chaqueta y llorando le dije que me había perdido. Las heridas de abandono vienen por el salitre. Me abandonaron. Entonces yo le dije que me había perdido, que no encontraba a mi hermana. Me preguntaron que cuál era el nombre de pues del líder de mi grupo. No me acordé del mío por el ataque que tenía, me acordé del de mi hermana. Entonces yo le dije que no, es este señor. Entonces me dijeron, bueno, es el grupo, camina, te llevo allá. Y cuando llegué al grupo, yo llegué pero atacada, llorando, yo creo que esa cara la tenía toda roja, y mi hermano me vio llorando, y él como todo fresco, ¿por qué llora? ¿Qué le pasó? Y yo, es que, ahí toda atorada, y él todo fresco, bueno, ahorita la encuentran. Y efectivamente al momentico ya nos cruzamos con el grupo, que era mi grupo y que estaba Camila. Y lo primero que me acuerdo fue haber visto la cara roja de Camila. Pero sí. Es que me imagino la cara del hermano de mi hermano, como de... ¿Por qué está llorando? Es que él es muy fresco. No, sí. Pero bueno, ya se perdió, ya la encontramos. Sí, él me agarró de la mano porque yo no podía parar de llorar, porque yo dije, Camila se perdió, porque yo no pensé que Camila se hubiera ido con el grupo, yo pensé que Camila se perdió, si yo me perdí, ella debe estar también perdida, y después realmente es un parque muy grande, ¿no? Sí. Ahorita uno que es grande y todavía es grande el parque. Bueno, este no es muy grande tampoco. No, pero pues uno sale de allá cansado, agotado, porque siempre mientras uno camina de un juego al otro, se alcanza siempre uno a solear y todo. Y pues yo sentía que el parque era gigante y yo dije, no, se perdió. Bueno. Hablando de perdidos. Ya, mucho trauma de infancia. Hablando de perdidos, a Camila le encanta perderse. Hace muchos años, yo no sé ni siquiera yo cuántos años tendría,
Pero pues me imagino que yo debería estar por ahí de brazos o tendría 1 año. La cuestión es que Camila ya tenía que caminar, ¿no? Yo calculo que yo tenía como unos 5 o 6 años. O sea, yo sí es que Que no como sé me yo con quién acuerdo, estaba. leves recuerdos, leves traumas. Sí, son traumas de la infancia. Y fuimos a misa. No sé si era una misa especial de las que inscriben a las personas o que era la misa, pero era una misa donde había muchos familiares. Sí. Entonces salimos de la misa, mi mamá se fue como con su familia, sus hermanos de pronto a hablar, y mi papá se fue con los de él. En eso Camila no se sabe con quién estaba porque la historia ya fue hace tantos años, no es por decirte vieja, Ja, pero 23 añitos. entonces Camila no supo cómo si coger para donde mi mamá o coger para donde mi papá, y en eso mientras decidió, pues se le desaparecieron mis papás. Y quedó sola en la iglesia, la cantidad de gente saliendo de la iglesia y ella Pero stop. perdida entre la gente. Yo no recuerdo como que hubiera sido una misa especial. O sea, para mí era como una ida a misa de domingo. Sí, porque mis papás como que habitualmente también les gustaba y les ha gustado ir a misa. Pero pues Pero había somos más tres, familia. es que yo no recuerdo. O sea, para mí lo que yo alcanzo a recordar es como que eh, una iglesia llena de gente, se acaba la misa, estamos saliendo y yo dije, ah, las sillitas están vacías para mirar a Jesús. Entonces, Mirar a Jesús y más adelante casi se va a visitarlo en persona. literal, y voy y me siento a las sillitas y pues para mirar, bueno, cuando volteo, pues, pero yo me solté de la mano de mi papá. Yo recuerdo que él me tenía, pues como que me cogió la mano y yo me solté y me fui a las sillitas y cuando ya volteé, pues ya no estaban. Y no estaba ni papá, ni mamá, no estaba nadie y estaba saliendo la gente y yo pues todas las personas así como en la puerta y yo decía pues, Dios mío, me voy para la casa. 5 años, mujer independiente. Entonces yo dije, Sí. me voy para la casa, pues yo me acordaba cómo llegar desde la iglesia, es en realidad muy cerquita, entonces dije como, pues voy a salir, y ahí fue cuando sigue contando el resto de porque dice que sí, casi vi a Jesús. Casi conocí a Jesús en persona. Como se fue sola para la casa, siempre hay una avenida, dos avenidas un Sus poquito avenidas. grandes para pasar, pero no, la señora dándoselas de independiente se fue caminando hacia la casa sola, mientras todos estaban en la iglesia buscándola, pensando que alguien la había raptado, mientras mi mamá estaba en una crisis emocional, Sí. llorando porque se había perdido Camila. De por sí mi mamá es llorona, ella llora por todo, pero Sí, es más sensible. esa se le justificó. Esa era muy entendible. Entonces, seguramente en ese momento cuentan que una vecina de acá ya cerca a la casa, seguramente ella ya estaba muy cerca, la encontró a punto de pasar la calle sola. Y la señora la reconoció, la agarró de la mano y se quedó ahí hasta que mis papás llegaron. Ellos, quién sabe cuánto tiempo habrán durado en su crisis emocional allá en la Sí. iglesia Me imaginé a mi mamá corriendo por toda la cuadra. y gritando. Y a alguien se le ocurrió venirse para la casa a ver si de pronto la niña se había devuelto y dicho y hecho, la encontraron por el camino y gracias a Dios la tenía la vecina alma bendita. Fina vecina, muchas gracias. Gracias No, porque... yo recuerdo cuando me salí de la iglesia que pasé la avenida y venía un carro y efectivamente puse las manos contra el carro. O sea, me acuerdo de haberlas puesto así, pues por la estatura, ¿no? Eh, y ya pues me encontré a... Es que usted dice que es una vecina, yo digo que fueron dos vecinos. Un vecino bueno, un vecino y pues íbamos como pasando ya la avenida, caminando un poquito y nos encontramos con la otra vecina que sí es mucho más cercana como de la familia y ya dijo como, ay no, se iba a pasar la calle la niña, venga, vamos a la casa, ¿qué hace por ahí sola? Entonces me cogió la mano y para irme a llevar a la casa y pues ya. y tan chiquita. Claro, cualquiera, yo siento que cualquier persona que vea, sea vecino o no sea vecino, pero que uno vea a un niño de 5 años por ahí caminando solito o a punto de pasar la calle Claro. solito, No, claro. yo creo que de hecho toda la gente está diciendo, uy, esa niña que hace por ahí tirada, que hace pasándose la calle sola, y voltea a la vecina y dice, Ay, yo la conozco. esa es mi vecinita. Bueno, vende la otra. Sí, son como esas cosas que de pronto uno a veces hace, pues, cosas de niños, ¿no? Ahorita uno ya se sabe ubicar y demás, o sabe, o de pronto con un poquito más de edad,
ya los papás le han advertido a uno, si se pierde, quédese ahí, que ahí Sí. vuelvo, ¿no? Porque esa ya fue una Bueno, de ahí ya frase fue que nos como, empezaron a como un aplicar. código ahí familiar Sí, si de se siente perdida, no empiecen a correr, se quedan ahí, que ahí los encontramos, no se van con nadie, ni por más que sean vecinos, se quedan ahí. Bueno, Ya. bueno, usted no sé qué, no sé si recuerda, Laura ha sido muy curiosa desde que ha sido pues chiquita de edad. de edad, de estatura, de todo. Tendría, yo no sé, por ahí lo mismo, como unos 5 o 6 años, máximo como unos 8, no sé. Y ella le gustaba como coger, levantar, meter las manos en el mugre, que la tierra, que la arena, que cortar, que mover. Y Amaba hacer experimentos, amaba hacer muchas experimentos, cosas. pero también le gustaba, no, es que era muy brincona, molestar. Inquieta, brincona, soy más entiende, yo no soy brincona, o con eso, Bueno, vamos a decir que no es brincona, sino o que con era eso, inquieta. o con eso. Era pati inquieta. No. Y la niña, bueno, ya le habían estado, normalmente siempre le decían como que le bajara, que estuviera más tranquila, que dejara de molestar, pero pues éramos 3 hermanos, por lo general siempre molestábamos los 3 por las edades y pues nosotras 2. De la nada ya quiso que jugara a bailar, y no se le ocurrió más, sino que pues, había un trapo, eso es que uno coge una camiseta, las que ya está vieja, y deja el trapo como para hacer aseo, para secar el mugre, y de la nada la niña cogió el trapo más mugriento que pudo coger, el que estaba más mojado, más lleno de pelos, porque por lo general siempre hemos tenido mascotas, entonces el trapo más asqueroso que pudo encontrar. No, y yo creo que también tenía pelos de nosotros porque mis papás, ellos hubo un tiempo que cortaban cabello, ellos tuvieron sí. sala de belleza y todo, pero ese trapo era color amarillo, pero Sí, claro. ya iba en negro. Ya Es iba que me en negro. acordé perfectamente. Y la niña alza su trapo asqueroso, podrido, y le da por hacerse una falda. Se pega la falda trapo al cuerpo y empieza a pegar así, bajo el sanjuanero con el trapo. Yo metí, como yo era muy pequeña, yo metí mis pies por entre el hueco de la camisa. Sí. Por eso me quedó aquí la camisa bien pegada. Le quedó como el cuello ya de la camiseta acá. aquí, y con su trapo bailando así como si fuera un sanjuanero así. Y todos, que qué asco, que no molestara más, mamá ya le había regañado, le quitó el trapo, seguía molestando por ahí. Y bueno, cuando de la nada empezó, es que me rasca, y rásquese las piernas así rojas, pero desesperada, era desesperada. Inmundo, pues imagínese, se va a pegar un trapo todo puerco, cochino, lleno, yo creo que le picaba por los cabellitos, los pelitos pues, de lo de la peluqueada que había por ahí, y le empezó a picar, y ahí sí llorando que le rascaba a mi mamá su palma en la cola, y a lavarla esa, y era de noche, yo creo claro, que ya es tardísimo. 9, 10 de la noche, yo creo. Laura no le da por molestar. Sí, ya estaba inquieta, ya era para, yo creo que dormir, y tocó coger y levantarla para lavarle las piernas y las nalgas porque me estaba picando por el trapo. Pero sí las tenía rojas, o sea, si estaba roja, seguramente sí me hizo harto pico, pero yo recuerdo que era desesperada, o sea, era el malestar, era horrible. Pero primero me dieron mi buena palmada. Luego sí. La palmada educativa, pero Bueno. igual no cambió, sigue siendo inquieta. Sí, o sea, sí he sido, no sé si inquieta, pero sí muy exploradora. Yo acá intentando excusarme. Pero sí he tenido como cierta picardía en varias cosas. Y con Cami, la misma cercanía que hemos tenido con Cami, ha dado para que peleemos mucho. De pronto con mi hermano no peleamos tanto, porque de verdad él es como muy relajado, ¿no? Como les contábamos en la historia anterior, él es muy relajado, pero pues cuando se enoja es otro nivel. Entonces es más como la convivencia con Camila, que sí peleamos mucho, molestamos mucho y así mismo compartimos. Y alguna vez me enojé mucho con usted, ni me acuerdo por qué, es que yo siento que uno cuando está de hermanos pequeños se enoja por bobadas. Y me peleé con Camila y me acuerdo que la noche anterior Camila había estado haciendo una tarea que era como el dibujo de una casita, pero tenía que llenarla como con papelitos. Ay, desgraciada, ya sé cuál es. Y duró mucho tiempo haciendo esa tarea, o sea, esa tarea era como importante, ¿no?
y ella fue y la dejó como en un lugar especial del cuarto porque la tenía que llevar al otro día. Y yo me enojé y fui hasta allá y cogí la tarea y le hice, la rompí. Pero pues me daba también pesar, no la rompí toda, pero pues ya la había dañado. Y al rato se nos pasó el mal genio, lo típico, que uno se pelea con los hermanos y al rato ya se le olvida la pelea y está otra vez de amiguis. Pues ya estábamos otra vez de amiguis cuando ella encontró la tarea rota. Y pues yo me iba a quedar mal. Entonces me tocó decir que fue mi hermana. Willy ya sabe, Perdón, córtele toda la amistad. perdón, una disculpa. Y Camila se agarró con William. Es que yo siento que usted con William pelean más o tienen como más diferencia. Porque somos más cercanos, yo creo que de las edades. Sí, porque yo con William siento Mientras que que yo como no que peleo. usted, William dice, nah. Con esta no me mido. Pero No, pues sabes, con la ustedes altura se menos mira pelearon. él. Pero esa vez se pelearon por eso y yo no sé si mi mamá le pegaría a William, la verdad. No me acuerdo. No, no creo. No creo. Pero sí, esa vez sí fue por maldad y resulté echándole la culpa a William. Creo que nunca acepté la culpa, hasta ahora acepté la culpa. Vamos a pasar a otra. Bueno, pues no dejemos pasar la de Doña Inquieta, que con sus experimentos, ¿no? Como les estaba diciendo, yo pensé que Laura iba a estudiar química, o que iba a hacer una carrera que estuviera como relacionada a algo así como de curiosidades, pero, bueno, de hecho, ¿cuento que estudió? Sí. Sí. Sí, Laura estudió cine y televisión porque le gusta más como lo artístico y demás, pero ella siempre fue como muy curiosita. En eso le daba porque le gustaba mezclar. Como les habíamos dicho, pues mis papás tenían en un momento un salón de belleza y pues ya saben que ahí había laca, había geles, no sé, rulitos, habían líquidos ahí como para mezclar, que como para los peinados, que el agua que tenía el no sé qué, el agua oxigenada, los tintes. Y pues habían vasitos como para mezclar y todo pues, del salón de belleza. Y la niña le gustaba sacar eso. Le gustaba coger y mezclar, entonces echaba, por ejemplo, una agua oxigenada y le ponía laca y revolvía y le ponía pedazos de papel y a los pedazos de papel los sacaba y los envolvía así y les ponía témpera y no sé, a ella le gustaba mezclar todo eso y dejarlo por ahí reposando, concentrando. Entonces cogía todo y lo metía debajo de la cama, pues así también evitaba de que pues, la regañaran, ¿no? Porque se dieron cuenta de que estaba primero desperdiciando todo lo del trabajo de mis papás. Para desperdiciar. Y segundo, pues inquieta por ahí dañando, manchando las cosas, entonces lo guardaba debajo de la cama para esconderlo y para que le cuajara. En uno de esos, pues yo no sé qué mezcla habrá hecho. No, yo tampoco. Es que me regalaron, creo que venía en un peluche, venía una tacita como si fuera un pocillito, pero era una cosa así diminuta. Y yo dije, no, esto está perfecto para mezclar, está perfecto para mezclar cosas. Hice un montón de mezclas y cogí mi pocillito y lo metí debajo de un armario. Y no le dio sol por muchos días, yo creo que eso le salió hongo y todo. No, yo creo que tenía, pero mezcló, hagan de cuenta, agua oxigenada, laca, le puso, no sé, tierra, lo que se encontró que le pudo caer a la tacita esa que le regalaron y la pudo esconder debajo de la cama, lo metió. Eso olía terrible. Y pues para ella le pareció curioso, pues como sacar la tacita un día y meter el dedo ahí, en esa porquería. Es que se me había olvidado, a mí se me había olvidado que existía esa mezcla. Y un día me agaché y la vi. Y dije, mi mezcla. Pero sí, fue como meter el dedo de una. En cuestión de segundos empecé a sentir como ese dedo me picaba. Imagino el dedo haciendo... Uy, el dedo, pero es horrible, o sea, horrible, como si me cogieran con un montón de agujitas y me chuzaran ese dedo y entré en pánico. Y otra vez a gritar y a decirle a mi mamá que me picaba el dedo. O sea, ya no eran las piernas, era el dedo. Otra palma en la nalga, la palma de educativa. Y yo creo que sería lo único, ir a lavarle el dedo, a refregarle hasta que le saliera pues lo que le picaba. No sé si de pronto en ese momento le sacaron una cita médica después para mirarle. No sé, o si de pronto pasaría solo con jugarme la mano, la verdad no sé. Yo tampoco ya me acuerdo porque debía estar también, que como, es que era inquietica. Como no vamos a decir de inquietos, porque una vez, la que dice que no es inquieta, bueno, pero sin rencor, no hay que contarlas desde el rencor. Desde el odio, casi se queda paralítica. Mentira. Actualmente solo están dañadas las rodillas, pero está funcionando. Pero algo debe ser. Cuando estábamos muy pequeños,
nosotros teníamos en el marco de una puerta, la parte de arriba tenía como unos cuadritos donde iba vidrio, eran como unas mini Sí, ventanas, pero entonces esos vidrios no estaban, o no estaba uno, no me acuerdo, pero por ahí podía uno amarrar cosas. sí. Y a la doña se le ocurrió coger un lazo, mandarlo por arriba del arco de la puerta y a cada extremo de los lazos le amarró como las manos de un peluche o algo así. O sea, quedó el peluche como así abierto de las manos y ella se sentó en el peluche y empezó a bambolearse como un columpio y molesta y molesta y molesta. Yo creo que yo también me subí, la verdad. Yo creo que Sí, yo también yo debía. creo que se subieron todos. Yo creo que hasta William Sí, se hasta subió que por no ahí. se haber subido. Nos pusimos a bambolearnos para un lado y para el otro, hasta que Camila se subió y siguió bamboleándose y el peluche se rompió. Sí. Seguramente una de las manos se Una desprendió, se manita, una descosió oreja, lo que sea, el cuello. y Camila, por lo que llevaba vuelo, cuando se soltó el muñeco, cayó No, de sentada espaldas, de de espaldas. Fue espaldas, de espaldas. pero cayó duro y apenas sonó el golpe, se escuchó el grito de Camila. ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! Y ahí vienen mis papás otra vez con el malero para saber si estaba Pero la la cola al menos. Pero la papá no se la pusieron en ese momento. La levantaron del piso porque ella decía que no podía mover los sí, pies. sí, es que sí me acuerdo, o pues no me acuerdo exactamente, digamos, del muñeco, pero sí como de la puerta, era una puerta corrediza, y arriba quedaba pues el marquito vacío, y por eso fue que se lanzó por ahí la cuerda donde se amarró el muñequito, y ahí nos columpiábamos, porque no solo me columpiaba yo. Sí. Y claro, pues se rompe bueno, de donde estuviera amarrado el muñeco, y como pues yo iba impulsada, pues me caí así para atrás de la espalda. No sé si ustedes han tenido como esa sensación o la tuvieron de niños cuando se caían por ejemplo, de cabeza y sentían como ese dolor interno. Así lo sentí, pero en la espalda. Y como que el dolor se me subió así por la cabeza, todo el cuerpo. Y claro, cuando me caigo así de espaldas, me quedan las piernas así hacia arriba, y como el golpe fue en toda la columna, pues me quedan las piernas así que no las puedo como mover, y claro, empiezo a gritar, ¡pah! ¡No me puedo mover! Y ya ellos vienen y pues primero me miran, me soban, y ahí sí pues también me regañan y todo me palmada porque aprendan. Sí, o sea, después de que la auxiliaron y se dieron cuenta que sí podía caminar, iba a la palmada educativa. Pero pues mis papás nunca fueron como bruscos con nosotros, pero pues una palmadita de vez en cuando no se gana. También compartimos mucho con mis padrinos es como si fueran también nuestros papás, ellos han estado muy, muy presentes en toda nuestra vida y hubo momentos en los que nosotros aprovechábamos y nos íbamos para la casa de ellos, ¿no? Mi tía trabajaba fuera de casa y mi padrino sí trabajaba en la casa. Entonces él nos dejaba ir a visitarlo, a molestar, a jugar allá un buen tiempo. Ah, bueno, espera, stop. Aclaración, lo que pasa es que las casas estaban pegadas Uh -huh. y nos podíamos cruzar por el patio, por el jardín. Entonces nos pasábamos y ahí había una puerta, y en vez de estar la puerta o el muro, estaban unas escaleritas y podíamos entrar a la otra casa. Entonces teníamos las dos ahí pegadas. Por eso era que digamos que se facilitaba que estábamos ahí jugando en el patio y nos pasábamos por la escalera a ver qué estaban haciendo, a ir a molestar allá a la casa. Sí, pues a mi padrino, pues yo creo que él nunca le ha molestado nuestra presencia, Es que por eso fue que vaya cerraron uno a el saber. patio. Y una vez nos fuimos para la casa de mis padrinos, mi tía no estaba, Sí. y mi tía tenía unos conejitos como en una porcelanita, era una porcelanita muy bonita. Yo recuerdo que yo me fui a ver televisión con mi padrino y estábamos viendo El Chavo del Ocho, me lo acuerdo perfectamente. Y de la nada escuché como una conversación un poquito como alterada y fui a otra alcoba donde estaba Camila y William y vi cómo habían roto la cabeza del conejito. No. Y yo fui y le conté a mi padrino Tito fue y como medio acomodó la cabeza para que se viera como pegada mientras venía mi tía. No, 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 no. Yo me acuerdo es que estábamos jugando los tres allá en la habitación, y ya mi tía nos había dicho hacía días que no molestáramos con esa porcelana, que no, porque pues era una porcelana, ella nos llevaba muchos juguetes, nos dejaba jugar con todo, pero nos recomendó que esa porcelana no. Y pues nosotros la estábamos tocando, pues viendo, acariciando la porcelana,
y de la nada, pues la porcelana no se nos cayó, sino que yo creo que también ya pues el tiempo que estaba ahí, Ay, sí, se, sí, sí, bueno, sí. bueno, Ya le eché la culpa a que era una sí, porcelana de el mala conejito calidad. se rompió solo, el conejito se Y se rompió. le rompió la cabeza al conejo. Y entre el alboroto de lo que pasó, pues nosotros llamamos a mi padrino. Él lo que hizo fue como ayudarnos, porque nosotros la estábamos pegando como con cinta, con colbón. Y mi padrino fue como que, pues obviamente él no se quería tampoco meter, pero nos ayudó Ay. como ahí a hacerle como, no sé, curacióncita, yo creería, y a dejarla ahí otra vez. Y siga contando, pero ya. Y bueno, ahí quedó quieta, ¿no? Llegó mi tía del trabajo, cansada, porque pues llegar del trabajo de varias horas, Estar llega de uno pie. agotado, si ella tenía un trabajo que era de atención al cliente, y llegar a la casa y encontrarnos a todos haciéndonos los santos en la alcoba viendo disque televisión, la verdad fue muy sapo de mi parte. Zapa. Pero yo me hice solo por Zapa, sapear. Sí, zapa. eso fue puro sapear. Y fui hacia donde estaba el conejito. Y cuando mi tía estaba por ahí, dije, ¿qué le pasó al conejito? Y todos nos miramos, así nos miramos todos. Como nos vendió, nos Hasta mi vendió Judas. padrino. Hasta mi bebé quedó como, Bueno, stop. Mi padrino hasta el día de hoy, él dice que él que nunca él no ayudó participó. a arreglar el conejito, que él no tiene que ver con el conejito, que él no sabía del conejito. Y que lo metieron al baile aquí Sí, él dice que ciertas no sabía. personas No, que nos todos expusieron estábamos, a todos, todos estábamos pero ella involucrados. quedó, con ella no fue, ella no participó, ella Yo no fue la sabía qué le pasó al persona conejito, encargada de contarle a mi tía que alguien le había dañado el conejito, pero pero yo no ella no sabía quién era. participó. Chismosa, Pero mi tía creo que no se enojó, la verdad no me como que lo acuerdo. votaría. Y ya. Sí, seguramente. Y esas son como las anécdotas que tenemos nosotros como Nos hermanos. pasaron Seguramente nos faltan muchas, un tenemos montón. varias, pero pues para no extender el capítulo, ahora sí viene la participación de ustedes, de las personas que estuvieron por ahí pendientes a mis publicaciones de Instagram y Facebook y enviaron sus historias. Entonces, vamos a arrancar con la primera historia, Listo. que la va a leer Cami. Listo, entonces envían la cita con el pediatra. Esta historia la envía Liz. Bueno, nos cuenta, tengo una hermanita pequeña que la verdad es bastante inquieta y terca, te entendemos. Tiene 6 años y en casa a veces la dejan hacer lo que ella quiere. Mi mamá no es muy estricta con ella, así que pues a la niña le cuesta mucho obedecer. Un día mi mamá la llevó a una cita de control con el pediatra. Era algo de rutina, nada fuera de lo normal, pero claro, con mi hermana todo se puede volver fuera de lo normal o una aventura. Apenas entraron al consultorio, ella comenzó a jugar, a correr, a meterse debajo de la camilla, debajo de las sillas, no se estaba quieta ni un momento. Ahí, solo para aclarar, por Dios, la palmada educativa, así digan que a los niños no hay que pegarles, sino hablarles, háblenles con una palmada educativa. Mientras les hablan, pónganle un palmadón, porque por eso es que los niños hacen de todo. Uy, canzones. Pero bueno, sigamos aquí con Liz porque no es culpa de ella. Entonces la niña no se estaba quieta. La doctora le pidió pues amablemente a la mamá que pues por favor calmara a la niña. Ella intentó pues llamarle la atención, pero pues tampoco funcionó y más no le ponía reglas. Y justo cuando parecía que ya no podía ponerse peor, mi hermana se metió debajo del escritorio de la doctora y ahí pasó lo que nos esperaba, que era que la niña cogió y apagó el computador de la doctora, literalmente desconectó el cable mientras ella estaba gateando por debajo pues, del escritorio de la doctora. ¿Pero será que lo zafó o que se enredaría y lo arrancaría? ¿Qué cree? No, que lo desconectó con sevicia. Estaba ahí Toda la intención. la verdad donde uno conecta varias cositas de los computadores, como no sé, pues es que los de los doctores la mayoría son torre, pantalla, otra pantalla, impresora. Para mí que desconectó con sevicia todo, no solo la pantalla, todo. Pero bueno, literalmente desconectó el cable, mientras gateaba la doctora se quedó en shock. Y la mamá también, o mi mamá también, miraron al piso y sí, ahí estaba la niña, como si nada, debajo del escritorio con el cable en la mano. La doctora se molestó muchísimo y le dijo a mi mamá que ya que le había advertido y que no le quiso poner límites a la niña,
Pero lo peor fue cuando, ay, perdón, ya le dije a mamá que ya le había dicho. Retomó, la doctora se molestó muchísimo y le dijo a mamá que ya que le había advertido que debía ponerle límites a la niña y no lo hizo, y lo peor fue que cuando nos enteramos de que el momento que se apagó el computador, la doctora perdió toda la información de lo que estaba escribiendo, como lo de, pues la historia clínica, ¿no? Lo que le ¿Pero llaman. la de ella o la de todos? Pues si se supone que estaban en pediatría, pues yo supongo que la de la niña. Pero venga, leemos. Lo peor fue cuando al enterarnos de que se apagó el computador, se perdió toda la información. ¡Ay! Toda la información del día. Toda la Ay, todos información del los día. No fue solo pacientes. la de la niña la que quiso joder su vida, ni la de la mamá, sino fue la de todos los pacientes del día. Pues me imagino que es como un sistema donde van dejando ahí, pues sí, Sí, de desconectó pronto. todo y borró toda la información. Ay, no. Entonces se perdió todo lo que la doctora había hecho con los demás pacientes. Bueno, ese día entonces fue el caos con la doctora, la molestia, y como la doctora tenía, bueno, igual como las de ganar en ese sentido, decidió que iba a remitir a la hermanita, pues pone así, la doctora estaba tan molesta que decidió remitir a mi hermanita a psicología por su comportamiento y a mi mamá también para que aprendiera a poner pautas de crianza. Y ahora recordamos todo en este momento como un verdadero show y con sonrisas. Bueno, para que Bueno, veas que no soy la única inquieta. no, pues esto es una invitación a todos los papás que nos estén viendo, futuros papás, No, todavía sigan nosotros dos confiando. somos, nosotros dos somos quienes para ponernos a aconsejar de paternidad. No, 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 no damos consejos, pero damos Palmada educativa. opiniones de la palmada o la chancla educativa. No estoy de acuerdo, pero bueno. Listo, envían por acá otra historia. Esta dice, por favor, leer de manera anónima. Okay. Esta historia ocurrió hace más o menos 15 años, cuando yo tenía apenas 16. Esta, para que nos podamos ubicar, la envió una chica, ¿listo? Cuando yo tenía apenas 16. A esa edad me enamoré profundamente de un hombre de 26. ¿Cuántos tenía, perdón? 16. 16. O sea, le llevaba 10 añitos Se enamoró nomás. profundamente. Sí, yo era muy joven y como te imaginarás, cuando mi familia se enteró, se armó el caos. Me prohibieron volver a verlo, me pusieron 1000 restricciones y entre ellas una en especial. Siempre debía estar acompañada de mi hermano menor. Ay, siempre, ¿no? Siempre ponen como a los hermanos a escoltarse uno del otro. Y resultan dejándolo a uno botado en el salitre mágico. Se pierden los peladitos. Mi hermano tenía solo 14 años y estudiábamos en el mismo colegio. Ah, mire, ellos también se llevaban como 2 años de diferencia. Así que su nueva misión era recogerme en el salón, llevarme a la casa y asegurarse de que no me despegara ni un segundo del camino correcto. Yo, por supuesto, no podía salir ni a la esquina sin él. Mi novio, y acá entre paréntesis, exnovio oficialmente, seguía yendo a esperarme a la salida del colegio solo para verme de lejos. No podía hablarme, no podía acercarse, nada. Y yo sentía que me partía el alma. Ay, los romances cuando uno está joven, cuando está niño. Fuchili, mucho drama. Cada vez que lo veía ahí parado, sin poder siquiera decirle un hola. Un día mi hermano tenía un partido de fútbol con sus amigos. Iba a jugar cerca del colegio, pero vivíamos tan lejos que no le daba tiempo de llevarme hasta la casa y volver a tiempo para su partido. Entonces yo aproveché y le propuse un trato. Te acompaño al partido y así no te toca llevarme hasta la casa. Pero hay una condición. Deja que venga también mi novio. O sea, si el novio va todos los días a verla. Al principio, psicópata porque tenía mayor edad que ella, ya pues, que como 5 o 6, 10. 10. Ella tenía 16 y él 26. ¿A son de qué? O sea, Bueno, pero espera, leemos bien cómo termina la historia, no hay que decirle acosador todavía. en ese momento, sí. Al principio se negó rotundamente que eso estaba prohibido, que papá y mamá dijeron que él no iba a cargar con ese problema. Pero entonces saqué mi carta bajo la manga, le ofrecí dinero para que cuando terminara el partido pudiera invitarles helado a sus amigos. Y adivinen qué, funcionó. Sí.
Así que fuimos los tres. Al principio mi hermano estaba muy pendiente, jugaba pero volteaba a mirarnos cada 2 minutos. Yo hablaba con mi novio y él me decía que buscáramos una forma de vernos, que él quería estar conmigo y que me amaba, que quería formalizar las cosas. Pero claro, mi hermano seguía vigilando, hasta que el partido se puso bueno, muy bueno, tan bueno que mi hermano se olvidó por completo que estaba ahí para vigilarme. Yo me di cuenta de eso al instante. Le dije a mi novio, aprovechemos, mi hermano está distraído, vamos a comer algo. Y él me miró y me dijo, no, aprovechemos y escápate conmigo. No, Y sin pensarlo lo hice. Nos fuimos. Mi hermano ni se dio cuenta. pues Estaba claro. tan metido en el partido que cuando reaccionó ya llevábamos horas fuera. Ganaron el partido, lo celebraron y fue justo cuando quiso sacar el dinero para comprar los helados que se acordó de mí. Porque el dinero que tenía se lo había dado yo, obviamente. Salió corriendo a buscarme. Llegó hasta donde vivía mi novio, tocó la puerta desesperado, suplicando que regresáramos, pero nunca le abrimos. Nos escondimos como si no estuviéramos ahí. Él tuvo que devolverse solo para la casa. Ay, no, pobrecito. Cuando llegó, le cayeron encima. Dice mi hermano que fue la pela más grande de toda su vida. Y sí, en ese tiempo hubo muchos problemas, demandas, conflictos entre Pues las claro, familias y muchas lágrimas. claramente porque era una menor de edad Ajá. que se fue con un tipo que le llevaba 10 años. Entonces ahí dice, porque yo era menor de edad y él mayor, pero legalmente no podían hacer nada. Yo ya estaba en una edad donde podía tener ciertas decisiones por mí misma. Creo que sí, creo que a partir de los 14 años uno puede como tomar esas decisiones. Con los años las cosas se calmaron. Hoy en día estoy casada con ese mismo hombre. Entonces no fue acosador, si están hasta el día de hoy juntos. ¿Cuánto les llevará en este momento? Entonces tenemos 2 hijos y una familia feliz. Mi hermano y yo, aunque en su momento quedó resentido conmigo, ya superamos todo esto. Gracias a Dios hubo sanación espiritual y reconciliación. Y que a pesar de la tremenda pela que le dieron a mi hermano, todo quedó como una anécdota más de esas que se cuentan entre risas familiares. Bueno, pero No, terminó pues, bien. Obviamente pudo haber terminado mal, peor. pudo haber sido una situación muy Terminó delicada, casada. pero el matrimonio no es algo mal. Pero para ella, pues, le fue bien, tiene su familia, tiene sus hijos, entonces, Bueno, felicitaciones. al hermano, la venganza siempre está ahí. Pobrecito. Con los sí, le debe haber sobrinos, sido que le diga a duro. los sobrinos lo que es la mamá, que les acolite. Pero bueno, Siguiente. listo, vámonos con otra. Que se llama Misión Cachos. Esta la envía Alejandra. Un saludo, Aleja. Mi hermana y yo crecimos en una familia un poco particular. Verás, somos 4 hermanos, pero todos no somos hijos de la misma mamá. Normal. Lo normal. La historia va así. Mi papá estuvo casado con mi mamá y tuvo 2 hijas, mi hermana mayor y yo. Pero en medio de ese matrimonio, él tuvo una relación alterna de la que nacieron otros 2 hijos. Así que en resumen, somos una mezcla de hermanos y medio hermanos, todos escaladitos, pues como por la misma edad, me imagino, así como decíamos nosotros, que tienen ahí como edades similares. No, que yo entiendo que escaladito se refiere a que primero tuvo una hija con una chica, con una mujer, luego el ¿con la siguiente otra? fue con la otra, el Luego, siguiente fue otra vez con esta y el siguiente fue ¿con la con otra? otra. Creo que No. a eso se refiere con escaladitos. Bueno, hágale Aleja, pues. nos aclaras eso por tremendo. Creo que sí. Bueno, el caso es que mi papá siempre tuvo fama de ojo alegre, por decírselo de una forma bonita. En esa época sabíamos que no era precisamente el hombre más fiel del mundo. Y por eso fue que un día, cuando teníamos unos 14 o 15 años, mi media hermana, es decir, la hija de la otra relación, me propuso algo que jamás olvidaré, espiar a nuestro papá. Ella tenía sospechas de que ahora él le estaba siendo infiel a su mamá, así que me dijo, acompáñame a pillarlo a la salida del trabajo. Ay, no, todo lo que está mal, pero, o sea, todo lo que está mal con el señor, o sea, ya había estado brinque aquí, brinque allá y ahora está brincando por otro lado. Él sí es brincón. Él sí es brincón, eso Bueno. debe ser brincón. Oje alegre.
Ella tenía sospechas de que ahora le estaba siendo infiel a su mamá, así que me dijo, acompáñame a pillarlo a la salida del trabajo. Pues yo, cómplice, al final acepté. Nos disfrazamos como si fuéramos a una misión de película. Gorras, ropa discreta, actitud de detectives. Nos escondimos por ahí cerca del trabajo de mi papá, que quedaba bastante cerca de la casa. Estábamos nerviosas, emocionadas, sintiéndonos en plena operación secreta. Y sí, lo vimos salir, pero no salió solo, se sabía. Venía acompañado de una mujer joven, con la que parecía tener mucha confianza. Hablaban, se reían, y nosotras nos miramos como diciendo, lo sabíamos. Pero claro, éramos unas niñas. No tuvimos el valor de seguirlo ni cómo decirle nada. Solo nos quedamos viendo desde lejos, con el corazón a mil y temblando de miedo de que él nos descubriera. Al final no logramos probar nada concreto. Pero, no logramos probar nada concreto. No, pues lo vieron. No lo confrontamos, no supimos si en efecto estaba siendo infiel o no. Pero lo cierto es que ese día vivimos una aventura que a pesar del drama, hoy recordamos entre risas. Fue uno de esos momentos únicos de complicidad entre hermanas, bueno, de medio hermanas, unidas por un papá bastante complicado, un papá bastante ojialegre. Brinconcito. Bueno, yo esperaba que lo descubrieran, pero... Pues eso esperamos, pero pues ponernos en los zapatos también de ellas, eran Claramente. pequeñas y para, antes muy valientes ponerse a ir por allá, ¿no? Si lo vuelven a pillar, me invitan. Yo les voy. Yo sí les voy a eso. Yo le digo al papá. A cualquier misión cachos nos invitan que allá vamos a echar chisme. Con ropita casual. Así bien, gorrito. Bueno, Listo. esta es otra de, dice, mi hermanita la terremoto. En serio, tiene 5 años y siempre anda de aquí para allá. No se queda quieta ni un segundo. Una vez, cuando todavía estaba en el jardín, pasó algo que nos produce mucha risa en casa. Ella tenía una profesora que la adoraba. Era una profe muy dedicada y como ya sabía lo inquieta que era mi hermana, siempre estaba súper pendiente de ella. Un saludo a todas las profes que son hermosas y queridas. Gracias por tenerle paciencia a los niños. Yo he estado en su lugar y hay que tener mucha paciencia. Pero siempre todo con amor. No sé cómo escogen docencia. No sé cómo se aguantan a los niños, pero pues, son con profesiones. amor. Gracias porque hubo vocación. profesores para nosotros. Vocación. Vocación. Sin Más profesores en este salarios, país, más peor. salarios para los profesores. Mejores salarios, es verdad. Bueno, dice, como ya era grandecita, podía ir sola al baño, aunque todavía no sabía limpiarse bien. La profe la dejó ir para que fuera tranquila y le dijo que cuando terminara la llamara para ayudarla. Pasaron unos 5 minutos y como la niña no decía nada, la profe le pareció raro. Así que fue a asomarse al baño. El baño estaba justo al lado del salón. Cuando abrió la puerta, la encontró. Estaba bailando con el pantalón abajo. Se estaba mirando al espejo muy concentrada como si estuviera en su propio show. La profe no pudo evitar reírse, aunque trató de mantener la calma. Se acercó, la limpió, le subió el pantalón, todo muy normal, pero cuando volteó a mirar al espejo, ahí fue donde se llevó la sorpresa. No. El espejo estaba lleno de dibujos hechos con popó. Resulta que en el intento de limpiarse sola, mi hermanita se había untado sus manos y como si fuera lo más natural del mundo, se puso a pintar en el espejo. Obviamente, la profe le llamó la atención, le explicó que eso no se hace, limpió lo que pudo y pidió ayuda para desinfectar todo. Uy, claramente, tocaba desinfectar. Claramente gas. Le contó a mi mamá lo que había pasado para que desde la casa también la orientaran mejor sobre cómo usar el baño y esos temas de higiene. Bueno, ¿qué? No. Hoy en día todavía nos acordamos y nos reímos, aunque en su momento fue un poquito traumático para todos, especialmente para el espejo. Especialmente para la profesora. Pero lo mismo, eso son labores docentes, ¿no? Sí, pues las profes de primera infancia, entendible, pobrecitas, tenemos que pasar por eso, pero bueno, queda la anécdota. Bueno. Siguiente. Bueno, ahora vamos con la historia de una aventura en el pueblo.
esta historia nos la comparte Andrea. Un saludo para Andrea. Tenía apenas 10 años cuando viví una de las aventuras más importantes o inolvidables de mi infancia. Estábamos de vacaciones en San Juan de Río Seco, el pueblo de mi abuela, y como siempre allí nos reuníamos con todos mis primos. Esa vez mi hermana Ángela y mi prima eran las encargadas de cuidarnos, pero bueno, digamos que no lo hicieron tan bien. Mi primo John y yo tuvimos la brillante idea de escaparnos de la casa sin que nadie nos viera. Agarramos unas cañas y nos fuimos a un pequeño río que quedaba cerca. Estábamos convencidos de que ahí íbamos a pescar como profesionales. El río era un paraíso para nosotros, lleno de pequeños pescaditos que corrían entre las piedras, y nos quedamos allí jugando, pescando hasta 3 horas. Mientras tanto, en la casa mi hermana y mi prima estaban en un ataque de pánico. Justo esos días eran ferias y fiestas del pueblo y pensaron que tal vez nos habíamos perdido entre la multitud. Desesperadas fueron hasta el parque y como no nos encontraban, pidieron ayuda en las emisoras del pueblo para que nos llamaran por los altavoces. Se buscan 2 niños, por favor, si alguien los ve, avisen. Ay, no, qué pena, y por qué están diciendo el nombre de uno por todo lado. Pero nosotros, en medio de nuestra pesca milagrosa, no escuchábamos nada de eso. Cuando empezó a caer la tarde, regresamos a la casa felices con algunos de los pescaditos en las manos como trofeos. Bueno, al menos recogieron pescaditos. Bueno, ahí nos esperaba, ¿qué? Con los pescaditos como trofeo. Y ahí nos esperaba la tormenta. Mi hermana estaba entre el alivio y la furia, porque claro, ella era la responsable de cuidarme. Y yo lo único que hice fue desaparecerme por horas. Hoy en día, cada vez que recordamos esta historia, no podemos dejar de reír. Aquel pequeño río ya no existe, pero en mi memoria siempre quedará como el escenario de una de las aventuras más épicas de mi niñez. Sí, hay más gente que se le pierden los hermanos también. No mentiras, yo creo que hay muchos, ¿no? A todos yo creo que sí. No falta los que los dejan cuidando uno de otro y los dejan perder. No, yo creo que es más común que a uno se le pierda el hermano a que no. Pues. O sea, el que no se le ha perdido el hermano no tuvo infancia. Total. Bueno, listo. Vamos a finalizar con una historia que me la contaron, entonces por eso se los voy como a contar con mis palabras porque no está escrita. Esta la envía Sebastián, un saludito para Sebas, que pronto va a participar en otro capítulo, entonces lo verán por acá. Pero bueno, Sebas me contaba que hace muchos años, cuando él todavía vivía con su hermano, el hermano ahorita creo que ya está fuera del país, pero cuando vivían juntos, el hermano pertenecía como a unas barras bravas de acá de Colombia, específicamente de Bogotá, ¿no? Y se presentaban como muchas riñas entre esas barras bravas, y un día el hermano llegó en la madrugada, lo único que hizo fue como entrar a la casa y al entrar cayó al piso y se estaba desangrando. Sebas dice que estaba en la alcoba y que él solo escuchó como la mamá empezó a gritar y a llorar. Y que él salió de la sala y se encontró con su hermano tendido en la sala, y estaba la mamá llorando, estaba el papá también atacado, y se recuerda que le decían al hermano que se arrepintiera. Ellos no sé qué religión son, pero pues sí son muy, muy entregados a Dios, y le decían como al muchacho como que se arrepintiera, que le pidiera perdón a Dios, que se disculpara, como ya lo dieron muerto. Ellos ya lo daban por muerto. Sebas dice que ellos pues ya pensaban que estaban en el último momento porque el hermano deliraba y decía cosas muy incoherentes. Claro. Entonces que ellos ya estaban asumiendo como no, se va a morir, y eso se concentraron como en decirle que le pidiera perdón a Dios. Pero en eso como que llegó un vecino y los ayudó a llevarlo al hospital. Duró varios días en el hospital, porque sí fueron graves las heridas y se alcanzó a perder bastante sangre. Incluso Sebas le pregunta ahorita al hermano que sí se acuerda de todo, y él dice que no, que solo se acuerda cuando llegó a la puerta de la casa. Qué miedo. Pero pues fue una experiencia, de esa experiencia se aprendieron muchas cosas, y pues cosas que uno vive a veces, ¿no? No todo Lo es casual, risas. ¿no? Lo casual, pero como que te
te apuñalan en unas barras bravas y No, llegas a la no, casa. pero pues todas las situaciones familiares son distintas. El hecho de que una pareja tenga varios hijos no significa que todos los hijos vayan a ser iguales, ¿no? Y pues entiendo que el hermano sí aprendió de esta situación, él ya está fuera del país, está haciendo su vida, entonces sí fue como de pronto un acto de cambiar el rumbo de su Un vida que estaba aprendizaje llevando. importante para él. Entonces, esas fueron todas mis historias de este capítulo. Muchas gracias por haber visto todo el capítulo y no se les olvide que pueden participar con sus historias. Pueden ser anécdotas, no tienen que ser tristes. Como vieron acá, son anécdotas sorteadas, ¿no? Sí. Y nos faltaron nosotros muchas más, pero lo dejaremos para otro capítulo. Repetiremos temas, no se preocupen, porque pues este tema de pronto muchos no sabían que yo hice la publicación en Instagram, pero ya, no se les olviden, muy pendientes, que ahí voy a estar publicando los temas que van a ir saliendo. Entonces, por ahí nos estamos viendo, escríbanme, coméntenme, me pueden mandar también audios, todas las historias se reciben, todas son válidas, no piensen que su historia no es importante, que su historia no es valiosa o algo así, todas Todas se se van a reciben. leer. ¿Listo? Y vamos a estar trayendo otros invitados. Entonces, muy pendientes por ahí. Muchas gracias por ver el video. Dios los bendiga. Chao, chao. Adiós.